Sí, correcto. Bueno, pues buenos días. Esta sería la presentación para la matriz de caracterización de procesos. Como les comentaba, la norma ISO nos pide identificar las entradas y las salidas que intervienen en nuestro proceso. Entonces, nosotros utilizamos como parte de la metodología de Empower esta matriz de caracterización, que es una herramienta que nos sirve precisamente para organizar y gestionar los procesos dentro del sistema de calidad. Eh, Vamos a ir revisando cada uno de los puntos que tienen que implementarse en la matriz de caracterización. Digamos que lo importante es identificar entradas, actividades y salidas de cada proceso, ¿correcto? La norma nos pide mantener un enfoque a procesos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que identificar el objetivo de cada proceso, para qué está diseñado, qué es lo que estamos esperando de cada uno, el alcance, que serían los límites, y las restricciones también de ese proceso, o sea, qué abarca, hasta dónde llega, y pues poder establecer más adelante indicadores, que serían como los medibles de cada proceso, ¿no? Cómo determinar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo con el objetivo que está determinado para cada uno. La norma nos pide identificar las entradas, el proceso y las salidas. En este enfoque a procesos, pues es importante también ubicar los proveedores, que serían propiamente las entradas, o quienes nos proveen las entradas, y los clientes, ¿no? A quién van a funcionarle las salidas que genera cada proceso. Eh, Dentro de esa identificación, pues es determinar qué recursos voy a transformar, que serían propiamente esas entradas, y cuál es el objetivo del proceso, que serían las salidas que va a generar. Dentro van a desglosarse ciertas actividades, y cada uno de estos va a tener actividades críticas, ¿no? Que no pueden hacerle falta al proceso para que cumpla con el objetivo planeado. Les comentaba que a mí me gusta este ejemplo en cuestión de la hamburguesa, porque el proceso de elaboración de una hamburguesa en general, por ejemplo, hablando de una empresa como McDonald's, hace un proceso estándar, ¿no? Entonces el resultado debe ser una hamburguesa elaborada de la misma forma y con las mismas cantidades siempre, para que el sabor no cambie, y esto sería el objetivo de esa salida. Entonces, haciendo una pequeña regresión, pues tenemos que revisar qué actividades son las que se realizan para lograr ese resultado, y bueno, esas actividades van a irse desglosando paso a paso, determinándose de qué forma van a ser siempre las mismas dentro del estándar que se establezca en cada proceso. Y las entradas, eh, visualmente aquí las estoy colocando como que tienen que estar por separado, porque cada una de esas entradas, para realizar las actividades requeridas, pues va a tener cierto análisis, no vamos a tener diferentes eh, características que tienen que cumplir, y digamos diferentes recursos, ¿no? Por ejemplo, hablando del pan, de la carne, de las verduras, aquí entran proveedores, entran procedimientos, políticas, formatos, sistema, ¿no? Algo que digamos que son los recursos que vamos a necesitar para que todas esas entradas lleguen de la mejor forma a las actividades, y podamos realizar el proceso correctamente y obtener el resultado deseado. Ajá. Este sería como el análisis que vamos a hacer con cada uno de sus procesos de manera general, para que podamos irlos desglosando en el formato que necesitamos. Este es el formato de matriz de caracterización que dentro de la metodología vamos a estar utilizando. Si notan, aquí hay números de colores que nos especifican el orden en el que vamos a ir revisando las preguntas, para poder hacer un análisis correcto del proceso. Les comentaba también, la lectura de izquierda a derecha funciona bastante bien, pero el análisis funciona muchísimo mejor si lo hacemos desde el final hacia atrás, porque podemos ir determinando salidas, características, clientes, actividades, recursos, características de los recursos y quién provee la entrada. Al mismo tiempo vamos a ir con toda esa información determinando cuál es el objetivo real de ese proceso, el alcance, que es de dónde inicia, dónde termina, exactamente qué abarca, eh, y bueno, también especificando, ¿no? Dónde da inicio, dónde termina, y cualquier restricción se determina en el alcance. También en el formato, en la parte de abajo, puede verse que se van a colocar los indicadores, que es
siguiente etapa de documentación, donde se determina ya el objetivo general de cada uno, bueno, los objetivos específicos de cada uno y cómo se van a medir mediante una fórmula y con qué frecuencia se van a revisar. Entonces, este es el término general de la matriz de caracterización. La vamos a ir desglosando en unos minutitos. El orden de las preguntas, como se los mencionaba en el formato, pues es qué salida genera el proceso, quiénes son los clientes, cuál es la característica de esa salida, qué actividades vamos a realizar, qué recursos son los necesarios para realizar las actividades, qué características críticas deben tener esas entradas o recursos, quién nos va a proveer la entrada para esos recursos, dónde inicia, dónde comienza dónde inicia y dónde termina el proceso, y cuál es el objetivo y el alcance, ¿no? Y más adelante los indicadores. Ahora, para determinar correctamente, aquí les voy a mostrar algunas pequeñas definiciones. Por ejemplo, en las salidas es el resultado que estamos esperando de cada proceso, ¿no? Ya sea tangible o intangible. Les decía, pueden ser documentos, pueden ser productos, pueden ser servicios, reportes, algún entregable en específico que le sirve al proceso siguiente o al cliente directamente, ¿no? Y puede tener varias actividades relacionadas, pero hay que especificar siempre, no confundir el objetivo de ese proceso. Aquí, por ejemplo, la siguiente pregunta sería, ya una vez identificado el entregable o los entregables de cada proceso, poder ir revisando uno por uno y determinar para quién es ese entregable, ¿no? ¿Quiénes son los clientes? Aquí es el destinatario de la salida del proceso, ¿no? Puede ser interno, como les mencionaba, o puede ser externo, ya tal vez finales, proveedores o terceros, o directamente el cliente. Entonces aquí es importante identificar a quién le sirve la información o digamos el producto o el resultado que estoy entregando, ¿no? Para qué es funcional. Y dentro de eso, pues ese análisis nos sirve precisamente para saber qué le hace falta, ¿no? Que sería la siguiente pregunta, ¿qué característica crítica de esa salida no puede hacer falta, ¿no? Aquí es importante, ¿por qué? Porque debe tener ciertos puntos que cumplir, porque si nosotros hacemos un entregable, llámese un reporte, por ejemplo, pero si le falta algún dato en específico y va a llegar al cliente o va a llegar al siguiente proceso incompleto, entonces ya no se está cumpliendo esta estandarización de hacer las cosas de la mejor manera y de manera muy funcional, ¿no? Ahí se perdería un poquito la línea y tendríamos que volver al proceso anterior para aclarar algún error que hizo falta o algún dato que nos hizo falta. Es por eso que aquí sí se tiene que determinar qué características debe cumplir ese entregable para que cuando llegue al cliente siguiente o al proceso siguiente o a quien lo vaya a recibir no tenga ningún problema y pueda fluir la siguiente actividad o el siguiente proceso en específico, ¿no? También después nos vamos a ir a la parte media del formato, que es donde nos indica qué actividades son las que realizamos. Aquí hay que ser muy específicos o hacer un detenimiento del análisis del proceso. Aquí, ¿por qué les digo esta parte? ¿No? Porque muchas veces en el día a día es, sabes que yo llego todos los días, hago esto, reviso, saco mi reporte, me voy a otra área, hacemos esto, ¿no? Pero dentro de esas actividades hay que ir especificando paso a paso qué es lo que se requiere para que la actividad se cumpla correctamente. Entonces llevan una secuencia. Muchas veces a la hora de hacer los levantamientos, sinceramente empezamos a mencionar como el final, el medio, el principio. Entonces hay que ir ordenando esta secuencia de actividades, ¿no? Para comprender correctamente en qué parte nos está haciendo falta la mejor implementar algo que está creándonos un problema actualmente. Entonces, eso facilita el análisis. Aquí es recomendable hacer una lista por cada actividad en una celda diferente y esto visualmente en el formato nos pide tener como la línea de seguimiento, ¿no? Tenemos ese entregable con sus actividades y haciendo la regresión podemos ir identificando cada uno de los recursos que necesitamos para esa actividad en específico y también qué características no les deben faltar. Entonces es como un tip, ¿no? Si se tiene que hacer de esa forma, lo vamos a ir documentando así individualmente también, pero no pasa nada, no lo vamos a ir aclarando si es que tienen duda. Aquí es importante ser claro y específico en la descripción de cada actividad
y asegurarnos de que todas las actividades estén alineadas a esa misma salida, ¿no? Les decía, en el día a día a veces es confuso identificar o ir desglosando, pero en esa parte es donde entramos nosotros, ¿no? En tratar de ayudarles a poder documentar lo más ordenado posible su proceso para que al final podamos también determinar si hace falta algo más que implementar. Haciendo ese mismo análisis, les decía, tomando en cuenta que vamos a ir haciendo un análisis por cada actividad, tenemos que regresar a ver qué recursos necesitamos para poder hacer cada una de las actividades. Entonces, los recursos ya aquí son los elementos, ya sean materiales, herramientas necesarias o algún requerimiento que necesitemos para poder llevar a cabo las actividades del proceso. Pueden ser documentos, equipo, información, personal, software, entran todos los recursos, ¿no? Y es importante determinarlos porque sin ellos no vamos a poder realizar la actividad que estamos analizando. Entonces, digamos que ya en la documentación se puede ir viendo, ¿no? Pues necesitamos información de cierto proceso, formatos anteriores, un checklist, una política, no sé, algo más se puede ir revisando ahí. Cada uno de estos recursos tiene un proveedor y una característica crítica diferente, y por eso es que se va a ir especificando en cada una de las celdas como por renglón. Aquí es importante determinar también en la siguiente pregunta las características críticas de la entrada. Esos recursos, por ejemplo, los que ya enlistemos para ciertas actividades, necesitan cumplir con ciertas características, ¿no? Por ejemplo, hablando del software, ¿no? Necesitamos que esté actualizado, que esté vigente, que esté funcionando. Si estamos hablando de un formato, necesitamos que esté vigente, que esté documentado correctamente, que esté codificado, para que cumplamos con toda la información que se requiere para poder llegar a las actividades realmente. En específico así es, ¿no? Determinar qué característica no debe hacerle falta al recurso para que pueda realizar correctamente la actividad. En la siguiente pregunta sería, ¿quién nos va a proveer esa entrada? Que sería ya como la parte inicial del formato. Aquí es importante determinar si es algún responsable, algún área, puede ser a lo mejor hasta los proveedores, algún comité, no sé, dependiendo del proceso que estemos tratando y el entregable que se esté analizando, vamos a determinar exactamente quién nos provee esa entrada para que los recursos estén a tiempo, tengan las características correctas, se realicen las actividades correctamente y al final el entregable cumpla con todo lo que debe tener. Ajá. También en el formato vamos a poder determinar, una vez terminado todo ese análisis, que es la parte media del formato, vamos a poder determinar dónde inicia y dónde termina el proceso. Les decía, si está como que en desorden, lo podemos ir acomodando, podemos ir integrando a lo mejor entregables que actualmente no se están haciendo, pero que son necesarios para que el proceso fluya. Entonces es ahí donde ya podemos ir a hacer como una cadena completa de todo el proceso. En el formato también se nos va a pedir el objetivo y el alcance, lo que les decía, ¿no? El objetivo pues es para que exista ese proceso, cuál es el propósito principal, y aquí vamos a declararlo concretamente, ¿no? De forma clara y de acuerdo a la estrategia o metas de la organización, ¿sí? Esto va a ir revisado precisamente con dirección para que él autorice que ese es el objetivo de ese proceso. El alcance pues va a describir los límites del proceso como tal, indicando dónde pues digamos qué es lo que está abarcando y hasta dónde termina, y qué es lo que se incluye, qué es lo que se puede excluir, ¿no? A lo mejor dentro del alcance es válido determinar, sabes que esta actividad ya no le compete a tal proceso, le compete al siguiente, ahí es donde se puede determinar. Y como una recomendación, lo importante es establecer la intención general del proceso, y una vez definido, pues poder identificar las actividades y los elementos que forman parte del alcance. Aquí en lo recomendable para poder hacer llenado completo de la matriz, pues es seguir en el orden de las columnas, como se los estaba comentando, asegurarnos de que las salidas estén bien definidas, documentar claramente las actividades de manera separada, como les comentaba, asignar responsabilidades precisas. Aquí es importante determinar
los proveedores de las entradas y los clientes de las salidas, ¿no? Para que la línea en la que estamos analizando ese proceso no se pierda. Y entonces empezamos como a hacer, digamos, el análisis correcto en una sola línea. También es importante validar las características críticas, que serían pues lo que les decía, ¿no? Lo que no debe hacer falta, detalles menores y los beneficios que vamos a obtener. Y en la consulta con los responsables de cada proceso. Aquí es importante porque, por ejemplo, si yo quiero documentar las matrices de caracterización solamente con sistema de gestión, vamos a tener cierta visión limitada porque al final no estamos nosotros dentro del proceso, no lo realizamos. Entonces aquí es importante que el responsable del proceso nos dé esa información, ¿no? Por eso es que van a ser sesiones individuales donde cada uno me va a platicar precisamente qué lleva a cabo, cómo lo lleva a cabo, porque son quienes realmente viven ese proceso. Y es donde también podemos identificar algún área de oportunidad porque son quienes están teniendo algún problema, no sé, de manera diaria o mensual o en general, ¿no? Y nos permite tener un panorama más amplio de qué necesita ese proceso. Aquí en el formato les decía, también se menciona la parte de los indicadores, que es una métrica en específico utilizada para medir el desempeño de ese proceso en relación con sus objetivos. Aquí los indicadores nos van a permitir evaluar si estamos cumpliendo o no cumpliendo con los estándares establecidos y ayudar a entrar en el ciclo de mejora continua, ¿no? Aquí es importante definir la descripción de ese objetivo, una fórmula, un responsable y una frecuencia. En esta parte nos va a apoyar otra persona de nosotros, una compañerita les va a dar una explicación acerca de los indicadores, pero es importante, ¿no? Tener como que la idea de que el indicador precisamente pues va a tener ese objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos tratando de lograr con ese proceso? Una pequeña descripción. La fórmula va a ser una expresión matemática que nos va a permitir calcular ese indicador. El responsable va a ser la persona encargada de ese proceso y la frecuencia va a ser con qué periodicidad va a estar midiendo y evaluándose ese proceso. Les decía, eso es más adelante, pero es importante que tengamos la idea. Aquí nosotros como Connect implementamos una metodología que se llama Vector 15. Es una metodología de 15 pasos que precisamente permite hacer la planeación de ese indicador, la definición y la evaluación, ¿no? Son como en 3 etapas, pero de esta manera, digamos, el indicador queda lo mejor posible, digamos que se toman los indicadores críticos que le sirven al proceso para poder tener un resultado estratégico y que le sirva de información a dirección en alguna revisión por dirección. Este ya es un ejemplo de una caracterización ya, digamos que específica, ¿no? En este proceso, por ejemplo, estaríamos hablando de la parte de finanzas o administración. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, ya es el formato lleno, que digamos que en el orden, en las preguntas que les había mencionado, la salida del proceso, por ejemplo, sería o puede ser un ejemplo de entregable el presupuesto planeado, ¿no? Aquí me está, digamos, haciendo una división de cuáles serían las características críticas de ese entregable, a quienes se les van a entregar ese presupuesto, que serían socios dueños, y qué actividades estamos realizando para poder realizar ese entregable. Y analizando cada una de las actividades, como les decía, nos seríamos por líneas, determinando qué recursos son los que se necesitan, cuál es la característica crítica y quiénes son los que proveen esa entrada. Digamos que de esta manera quedarían documentados sus caracterizaciones. ¿Cuáles serían los beneficios de poder implementar o realizar las caracterizaciones de procesos? Pues de entrada, pues la mejora continua, ¿no? Nos va a facilitar la identificación de áreas de oportunidad o áreas de mejora. Vamos a tener transparencia y comunicación entre procesos. Esto ayuda muchísimo porque, digamos que les decía, al día a día, pues tenemos ya nosotros nuestras actividades, ¿no? Y muchas veces yo entrego esto y si estuvo bien o no, no me enteré, si le sirvió o no le sirvió al siguiente, no me di cuenta y sin embargo sí puede estar pasando que entregamos lo nuestro, pero
al final el proceso siguiente le está quedando un problema. Entonces aquí es donde ese análisis de cada actividad que realizamos y para quiénes nos ayuda a darle claridad y asignación a las responsabilidades y al seguimiento. ¿Por qué? Porque al final sabemos de dónde viene lo que nos están entregando y a quién podemos hacer responsables si se le hace falta algo más. También ayuda, por ejemplo, a la eficiencia operacional, determinando algunos recursos y tiempos, ¿no? Optimizando estos recursos, pues vamos a poder evitar problemas que se estén presentando actualmente. Y en la cuestión de la documentación, nos ayuda a estandarizar los procesos. De entrada, porque el formato va a ser igual en todas, vamos a poder determinar las actividades correctamente en cada uno. Visualmente van a ser ya codificados mediante encabezados y códigos que vamos a utilizar, pues ya van a tener un estándar, ¿no? Entonces, de esta manera ya no se presta a que cada dueño de proceso pueda implementar el documento que quiera o el proceso que quiera. De alguna manera la estandarización va a ser ayudar a que fluyan las operaciones y las actividades en la empresa y de esta manera pues todo fluye correctamente. En cuestión de la implementación, pues nosotros bueno, ustedes como clientes van a tener el desarrollo de su matriz de procesos. Nosotros vamos a poder ayudarlos, asesorarlos y hacer una retroalimentación en áreas de mejora y propuestas de mejora que se puedan implementar. Lo que les decía, ¿no? En el día a día, pues a lo mejor lo identificamos, pero no lo hemos implementado. Bueno, podemos irlos colocando dentro de las matrices para que más adelante se puedan implementar. Y en cuestión de clientes, pues lo que vamos a hacer es tener esa retroalimentación y esa validación con ustedes para que al final sus procesos queden, digamos, de una manera óptima, ¿no? Que funcionen para que las actividades dentro del sistema funcionen correctamente. Aquí algunas preguntas frecuentes, ¿no? ¿Qué sucedería si alguien más o si varias personas participan en un mismo proceso? Pues aquí lo importante es poder tener la mayor información posible acerca de cada uno de los entregables dentro de cada proceso. Si varias personas intervinieran, sin problema se puede ir como contribuyendo con esas ideas, pero digamos que determinando también responsabilidades exactamente al dueño de proceso y quienes colaboran con él, para que tengamos una visión completa del proceso. ¿Y por qué es necesario desglosar esas actividades correctamente? Porque cada una puede referirse a diferentes entradas, proveedores, recursos y características diferentes, lo que les comentaba, ¿no? Esta visualización nos permite pues entender el paso a paso de nuestro proceso y poder determinar qué nos hace falta para que el proceso funcione correctamente. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna duda?